frío por eso. Ya. Entonces, chicos, vamos a comenzar ya con el tema del trauma abdominal y pélvico, ¿ya? Como introducción, vamos a decir que la evaluación temprana de las posibles hemorragias que se pueden presentar en la cavidad intraabdominal o en la cavidad pélvica en los pacientes es fundamentalmente en pacientes que han sufrido algún traumatismo cerrado. Generalmente los pacientes que van a venir al hospital con algún accidente o un politraumatizado, siempre tenemos que estar atentos a poder descartar algún trauma abdominal cerrado, en el cual a veces el paciente puede ser que esté estable, pero pasando algunos minutos o horas el paciente se puede inestabilizar, ¿verdad? Y a veces nosotros pensamos, no, está bien, que se vaya nomás a la casa, ¿no? Pero al final, ese paciente puede ser el que esté en mayor peligro y esté comprometiendo la vida del paciente, ¿no? Y es muy difícil a veces darse cuenta, por eso es muy importante saber lo que es la cinemática del trauma de estos pacientes. Importante saber en los pacientes de trauma abdominal y pélvico lo que es el mecanismo de lesión, qué fuerzas han sido involucradas en ese mecanismo de trauma, aparte si es que ha venido el impacto de un auto o ha sido por aplastamiento, si ha sido comprimido o no sobre una superficie lisa o solamente ha sido, digamos, cuando él estaba caminando. Entonces, todos esos puntos, en qué posición, qué fuerzas tenía, es muy importante valorar en el caso de los pacientes con trauma abdominal. También es muy importante tratar de localizar lo que es la ubicación de la lesión del paciente y ver lo que es el estado hemodinámico del paciente. Estas cuatro cosas son prioridades que nosotros debemos tener en nuestros pacientes con trauma abdominal, ya sea cerrado o penetrante, ¿no? Entonces es muy importante hacer recordatorio de algo de la anatomía del abdomen. Entonces, como ustedes no sé si se acuerdan, nosotros el abdomen en cirugía o en trauma hay una forma muy diferente de poder clasificar. Una de esas formas de poder clasificar son estas cuatro imágenes. Una de las primeras imágenes, como ven, podemos clasificar la pared abdominal anterior en abdomen anterior, que sería desde la barriga subcostal hacia la región inguinal, ¿no? Todo eso sería nuestra cavidad abdominal anterior. Y también hay otra nomenclatura en la cual también la clasifica en la región toracoabdominal. La región toracoabdominal ya va a ser desde la línea de los pezones. De los pezones trazamos una línea imaginaria hasta la región inguinal, igual, ya ambas regiones que podemos delimitar. Entonces, toda esta región ya se le llama la región toracoabdominal y solo lo de rojito, región abdominal anterior. Entonces, si yo me han asaltado y he tenido un trauma abdominal penetrante por acá, entonces estaríamos hablando de alguna lesión de lo que es de la pared abdominal anterior y de los órganos que se pueden localizar, lo que es en la cavidad intraabdominal anterior. Pero si ya es más arriba, a nivel de las tetillas, ya tú, por la localización, podemos sospechar que puede haber alguna lesión ya a nivel pulmonar, ¿no? Porque ahí tenemos lo que es la pleura, la base de los pulmones, que igual se puede afectar y podemos tener un nuevo o un neumotórax, ¿no? Entonces es muy importante saber delimitar estas delimitaciones de estas regiones del abdomen, toracoabdominal y abdominal anterior. En esta otra imagen es otra forma de clasificación que la llaman con la clasificación de los flancos, en la cual delimitan teniendo en cuenta dos líneas. Flancos está de lateral, como ven en la imagen, ¿no? Una delimitación en la parte posterior es lo que es la línea axilar posterior. Y por adelante que tenemos la línea axilar anterior. Entonces, esta zona que se delimita se le llama la zona de los flancos. Es muy importante saber porque, como ven, por la misma localización, que es la misma longitud de esto, como la toracoabdominal solo de lateral, que vamos a hablar solo de los flancos, es muy importante saber qué posibles órganos puede haberse lesionado si el paciente hubiera estado localizado en esa posición, ¿no? Aquí ya está más cerquita lo que son los riñones, la parte del vaso, dependiendo en qué flanco esté, derecho o izquierdo, que puede ser igual el hígado en caso de que esté del lado derecho. Entonces es muy importante saber esta localización. Después tenemos lo que es la localización del torso. En el torso generalmente esto va a estar delimitado por lo que es por la línea axilar posterior de ambos lados.
Entonces toda esa región que va a estar delimitada por la línea axilar posterior se va a llamar lo que son la parte dorsal, ¿no? Esta parte, rara vez las lesiones son las que te van a producir gran compromiso del paciente. ¿Por qué? Porque sabemos que en la región lumbar tenemos lo que son los músculos paravertebrales, ¿no? Entonces tenemos todavía, los músculos pueden sangrar, nos pueden hacer hematomas, pero eso también es como un amortiguador de grosor antes de que nos llegue a lesionar algún órgano retroperitoneal, ¿no? En caso de que no sería lo mismo que nos acuchillen con un cuchillo de mesa que nos acuchillen con un machete, ¿no? El machete va a traspasar tu abdomen, ¿no? Pero mientras que un cuchillo o un estilete o tijera, que es lo más común, digamos, que manejan los que te asaltan, entonces eso todavía te amortigua. Entonces, sí, pero las lesiones por esa zona son graves si es que llega al retroperitoneo, ¿no? Porque hacer un diagnóstico de alguna lesión retroperitoneal es complicado, es difícil, ¿no? Si no tenemos apoyo de estudios imaginológicos invasivos y con contraste. Posteriormente tenemos lo que es la región de la cavidad pélvica. La cavidad pélvica va a ser toda aquella región que va a estar debajo de la región inguinal y que va a comprometer todo lo que es la síntesis pública. Todo esto. Entonces, toda esa zona en un corte de perfil, los transversales estamos viendo ahí, donde vamos a tener lo que son todos los órganos reproductivos, los órganos que van, lo que es allá el recto, sigmoides, sigmoides, vejiga, todos esos órganos se pueden comprometer. ¿Por qué es importante en trauma abdominal la cavidad pélvica? Porque es un lugar hueco donde se va a poder acumular una gran cantidad de contenido hemático, ¿no? Y que no nos podemos dar cuenta, no sé qué paciente está irritado con un abdomen peritoneal, ¿no? Entonces es muy importante que no se olviden cómo clasificamos estas regiones para saber en qué posición, qué posibles lesiones puede haber tenido su paciente con un trauma abdominal. Entonces, entre los mecanismos más importantes de trauma abdominal tenemos lo que es el trauma abdominal cerrado, que es un mecanismo de trauma, y tenemos lo que es el trauma abdominal penetrante. Entonces vamos a empezar a hablar sobre lo que es el trauma abdominal cerrado. Uno de esos mecanismos es lo que es el impacto directo, ¿no? Cuando nosotros, digamos, podemos estar en cualquiera de esas posiciones que hemos visto anteriormente en la anatomía y podemos ser proyectados por un auto o alguien que viene y te da con su pala o algo, ¿no? En el campo con todo, que crean con lo que ven. Entonces, todas esas cosas te pueden producir algún tipo de lesión. Por ejemplo, impacto directo es el golpe contra el borde inferior que puede causar una compresión o lesión o aplastamiento de alguna de las vísceras abdominales y pelvis. ¿Ven? A veces hay accidentes de tránsito en el cual te producen estos tipos de lesiones, ¿no? Compromiso de algunos órganos de la cavidad intraabdominal, o cuando estás manejando, digamos, si es alto, a veces tu manubrio no te llega aquí, no te llega a tu abdomen, a otros porque son más altos, a otros a su pecho. Entonces, dependiendo de eso, va a poder producir algunas lesiones, o los medios de sujeción del auto, el cinturón de seguridad. Hay otros que vienen así y otros así, ¿ven? Otros solo tienen uno y otros tienen los dos. Entonces, dependiendo de eso, igual puedes tener tipos de lesiones, miren como las marcas acá que pueden ver. Y otro mecanismo de lesión son las lesiones por cizallamiento, ¿no? Esas lesiones por cizallamiento son como esas lesiones en las cuales, digamos, yo estoy caminando aquí y hay un tractor y el tractor no me ha visto y me ha aplastado. O sea, dos cosas sólidas que me han podido comprimir y destrozar todo lo que tengo adentro, ¿no? Esto es duro, lo que me rompa es duro, entonces la lesión que te produce es grandemente, ¿no? Entonces, lesiones por cizallamiento, por aplastamiento. Puede ocurrir igual con dispositivos de sujeción mal utilizados también, ¿no? ¿Qué órganos son los más lesionados? Les voy a mostrar en una imagen, está aquí resaltado, pero vamos a ver en la próxima diapositiva en porcentajes cuál es más frecuente. Es muy diferente los órganos que se lesionan en trauma abdominal cerrado que penetrante, ¿no? Y algunas de las lesiones muy importantes que se ve como en mis imágenes es una lesión de Naza de Valle, en la cual generalmente esas lesiones se producen por mecanismos de aceleración y desaceleración, ¿no?
Aquí ya se puede ver porque ya se ha prometido la irrigación y ya se ha hecho lo que son las secciones y lo que es el control de la hemostasia, ¿no? Por eso ya ven así con ese orificio, como asa de balde. En esta diapositiva vemos por orden de prioridad cuáles son los órganos que se lesionan de acuerdo al traumatismo. En el trauma abdominal cerrado, el órgano más afectado es el vaso, que representa un 40 y un 55%, posiblemente lo que es el hígado con un 35 o a 45%, luego el intestino delgado con 5 al 10%, y también los hematomas retroperitoneales con menos porcentaje, ¿no? Esas son las lesiones que generalmente se producen en trauma abdominal cerrado. Entonces aquí tenemos un cuadrito en el cual nos pone una lista de todas las lesiones que se pueden asociar con algunos dispositivos de retención, ¿no? Estamos hablando de esos dispositivos que hablamos hace un momento, dispositivos de seguridad que podemos tener en los autos, ¿no? Como el cinturón de seguridad de los automóviles, que nos pueden producir compresión y también nos pueden producir hiperflexión. Entonces estos mecanismos o estas fuerzas externas que podemos tener nos pueden producir esos tipos de lesiones. Por ejemplo, esos mecanismos de compresión, dispositivos de sujeción que nosotros usamos, nos pueden producir abulsión del mesenterio intestinal, ruptura del intestino delgado o del codo, o alguna trombosis de algún vaso que se encuentre en el mesenterio, o probablemente algunas fracturas de la columna cervical, ¿no? Como pueden ver acá, dependiendo cómo esté posicionado, en qué ángulo esté tu asiento, ¿no? Todas esas cosas son muy importantes al momento de producir la lesión. Y también lo que son los arnés para los hombres, ¿no? Generalmente los niños son los que usan estos tipos de arnés, en el cual igual se puede producir por los mecanismos de deslizamiento bajo del cinturón de seguridad o compresión. ¿Qué tipo de ruptura? Cualquier lesión intraabdominal que te pueda comprometer algún órgano intraabdominal, ¿no? Y claro, dependiendo de qué región te compromete, te puede comprometer algunas fracturas o algunos esguinces en alguna región de la columna cervical, ya sea cervical o lumbar más que todo, ¿no? La torácica es casi fija por las columnas, costillas frontales. Y lo que tenemos, la bolsa de aire. Entonces dice, la bolsa de aire es un mecanismo de protección, claro, nos protege, pero también nos puede producir algunas lesiones, ¿no? Algunas lesiones como, por ejemplo, esas bolsas de aire son para adultos, ¿no? Dependiendo del impacto con el cual ha llegado, con lo cual no sabemos con qué grado de presión está inflado ese aire de presión. Si fuera un niño, le puede producir algún trauma maxilofacial, ¿no? Entonces esto va a depender de todas esas cosas, de cómo esté, en qué presión esté armado. Generalmente todos este aire de compresión que hacen son para adultos, ¿no? Entonces corren acá por contacto y desaceleración, por flexión, por hiperextensión o sin restricciones, que pueden producir, como dice ya, abrasiones, ¿no? O traumatismos maxilofaciales o oculares, todo lo que te pueda comprometer a nivel cardíaco en realidad y tórax, ¿no? Contusiones pulmonares, contusiones cardíacas. Entonces, dependiendo de todo lo que choque, a qué región te va a producir algún tipo de lesión. Entonces, todas esas cosas son importantes saber. Acá podemos ver lo que es ya otro mecanismo de trauma, en el cual bien tuviéramos que ver lo que es el trauma abdominal penetrante, en la cual el trauma abdominal penetrante, como su mismo nombre indica, penetra dentro de la cavidad intraperitoneal. ¿Qué quiere decir? Que va a atravesar todas las capas de la pared abdominal. Estaríamos hablando de piel, tejido celular subcutáneo, entonces dos capas, con la capa de Camper, Scarpe, su pared aponeurótica dependiendo de la región, lo que serían sus músculos abdominales, y por último atravesaría lo que es el peritoneo parietal y recién ingresaría lo que es la cavidad intraabdominal, ¿no? Entonces, ¿qué lesiones nos pueden producir este trauma abdominal penetrante? Estamos hablando de las apuñaladas, con esos objetos punzocortantes, heridas por armas de fuego. Como ven, resaltados en ambos lados de esos mecanismos de trauma, las lesiones de órganos que te produce son diferentes. No es lo mismo que el trauma abdominal cerrado, no es lo mismo en los traumas penetrantes, dependiendo de su causa que te ha producido
el trauma penetrante. Por ejemplo, allá ven un trauma abdominal por arma de fuego, ¿no? Por un proyectil, un orificio. No sabemos cuál será su trayecto, dónde habrá terminado, qué órganos habrá atravesado, qué lesiones habrá producido. Y este es un trauma abdominal penetrante por apuñalamiento, en el cual nosotros debemos saber con qué fuerza ha ido, cuál ha sido su dirección, si ha sido recto o oblicuo, en qué grado. Todas esas cosas son muy importantes, por eso hay que saber anatomía. Entonces, en esta otra imagen vemos algunos porcentajes de las lesiones y de los órganos que se lesionan con prioridad. Por ejemplo, las lesiones por arma blanca, el órgano que más se lesiona es el hígado, un 40%, intestino delgado, diafragma, colon. Si se están dando cuenta, el orden es diferente, el porcentaje es diferente en comparación al trauma abdominal cerrado. Acá tenemos otra imagen en la cual vemos lo mismo. Este ya es por arma de fuego. Miren, los órganos que se lesionan y los porcentajes son en diferente orden, no son lo mismo. O sea, ¿qué estabas diciendo? Que en el trauma abdominal cerrado y penetrante, los órganos que se van a lesionar son diferentes, no son los mismos. ¿Ven? Y peor en trauma abdominal penetrante, de acuerdo a su causa, son diferentes los órganos que se lesionan. Como les decía hace un momento, es muy importante saber de los traumas abdominales por proyectil, la trayectoria, el efecto de cavitación. ¿A qué se refiere con el efecto de cavitación? Que por qué cavidades, órganos huecos, ha pasado esa bala y ha podido producir la lesión a su alrededor, como una radiación. Es como el electrobisturí. Entonces, a eso le llaman como efecto de cavitación. También ha pasado por esos órganos, pero también te puede producir algunas lesiones a su margen de ese proyectil que ha pasado, ¿no? Y posibles fragmentos de la bala. Es muy importante al momento de ustedes extraer una bala en trauma abdominal penetrante o ver que ha salido, porque hay veces que desvalian y salen como a chocar la pared y se cae al piso, ¿no? Entonces hay que ver que la bala esté íntegra, que no le falte ningún fragmento. Entonces, esas cosas muy importantes en el trauma abdominal por arma de fuego, saber su puerta de entrada, su puerta de salida, su trayecto. Bueno, ya en la biopsia se hace lo que es el efecto de cavitación, ¿no? Porque si no, o en el transoperatorio. Aquí hay otra imagen en la cual podemos ver efectos por explosión, en la cual nos pueden producir traumas abdominales, trauma abdominal cerrado, ¿no? Dependiendo, sabemos que las explosiones tienen unas ondas de explosión que igual te afectan, ¿no? Y no necesariamente tienes que estar en el lugar de la bomba para que tengas alguna lesión, solamente por fuerza de sonido, ¿no? Como ven acá, se transmiten los sonidos. Entonces, los que están allá al último, si aquí tenemos una explosión de algo, no solo ellos van a tener lesiones, también el último va a tener mínimos que ella, pero va a tener, ¿no? Por el mismo efecto de expansión que puede tener la onda. O sea, aquí todos se van a lastimar. Entonces, muy importante saber en el trauma abdominal, una vez que tú ya sepas reconocer en qué zona se ha producido el trauma abdominal, lo has clasificado si es penetrante o no penetrante, o cerrado y penetrante, muy fácil. Sabiendo si es intracavidad peritoneal. Si no entra cavidad peritoneal, no es penetrante, ¿no? Si ha entrado, sí. Entonces, cuando ya te has hecho tu diagnóstico, lo has subclasificado el trauma abdominal penetrante, tienes que hacer una evaluación y gestión de la caída. Quiere decir, tú vas a investigar cómo se ha caído, a qué altura, qué ha pasado, qué impactó primero, su abdomen, su cabeza, su pie, todas esas cosas es importante. En qué ha caído, en una piedra, en una madera, en un colchón, todas esas cosas son importantes. Entonces es muy importante saber, en presencia de un paciente con trauma abdominal, que tú ya lo has subclasificado, saber si el paciente está hemodinámicamente estable o no está estable. Entonces, como dice allá arriba, ¿no? Los pacientes que van a estar hemodinámicamente no estables, que dicen los pacientes hipotensos, esta hipotensia no es estable, ¿no? Hemodinámicamente inestable, estos pacientes rápidamente hay que ir a ver la lesión abdominal o pélvica y tratar la causa de la hipotensión.
¿no? Ya hemos visto en el ATDS que hay que hacer la reanimación en la ABC, ¿no? En la C tenemos la circulación, le colocarás un vía, le estarás hidratando, reponiendo, le colocarán ese rato sonda Foley, sonda nasogástrica para poder hacer lo que es su balance hídrico, ¿no? Y posteriormente, dependiendo de su caso, vamos a ver las conductas que pueden hacer. En caso de que tu paciente esté hemodinámicamente estable, puedes hacer una evaluación más detallada, ¿no? O sea, puedes interrogarle mucho más detalladamente en cuanto a su mecanismo de trauma y puedes hacer también muchos exámenes complementarios que son secundarios, ¿no? Mientras que cuando esté inestable tú tienes que hacer una historia clínica rápida, evaluar bien al paciente, hacer su reanimación dependiendo en cuál de la revisión primaria esté afectado, estabilizarlo y conducta inmediata, ¿no? Como ven acá, es muy importante reflexionar lo que son los datos del accidente, cómo ha ocurrido, cómo ha sido su caída, dependiendo de qué tipo de traumatismo está presente el paciente, ¿no? Muy importante saber que en el traumatismo penetrante, si le ha hecho algún familiar o alguna persona secundaria, sí se tiene que denunciar, es decir, se comunica a la policía y ahí ellos resolverán quién le ha apuñalado, no la ha apuñalado, pero su función de ustedes es comunicar, ¿ya? Solo comunicar, ella les va a investigar. Entonces el examen físico es muy importante saber, como ustedes ya saben, toda la semiología que se puede hacer en abdomen, inspección, auscultación, palpación y percusión. Entonces, de acuerdo a eso y exposición que llegamos a hacer una revisión primaria, tú ya vas a poder identificar dónde está perdiendo sangre, dónde es su lesión, ¿verdad? Acá hemos hablado de trauma abdominal penetrante, no estamos olvidando de lo que es la evaluación de la pelvis. Es muy importante saber, si tú no has encontrado ninguna lesión acá arriba, importante tener en cuenta la pelvis. La pelvis es una zona en la cual nosotros con alguna fractura que tengamos, ya sea fractura de cualquier parte ósea que involucra lo que es el anillo pélvico, te puede producir hemorragias internas con colecciones, con hematomas que no están expuestas, que tú no vas a ver la sangre afuera, está dentro. Entonces es muy importante saber evaluar lo que es la pelvis. Es muy importante saber en esta parte si no tiene fracturas. ¿Cómo ustedes se van a poder dar cuenta de las fracturas? Clarito, su pelvis cuando tú evalúas el trauma está inestable, o se hunde o está deformado, o vas a ver una deformidad o veo acortamientos de miembros, rotaciones externas o internas, dependiendo qué es lo que se ha fracturado, qué parte de la pelvis. Entonces todos esos signos nos hacen sospechar que estamos en presencia de alguna fractura de algún hueso que involucra lo que es el anillo pélvico, ¿no? Entonces, como sabemos que es un área donde puede ser un gran reservorio de sangre, porque por eso, si no revisamos bien, nos puede choquear, se nos puede morir. Es muy importante saber estabilizar lo que es el anillo pélvico. ¿Cómo van a estabilizar el anillo pélvico? Actualmente la TLC utiliza una nomenclatura que le llaman la aglutinante, que es una maniobra para tú poder estabilizar el anillo pélvico. Es como un cinturón, ¿no? Solo que es más ancho. Para que tú inmovilizar eso y hacer como un acto de compresión en caso de que haya algunos de los vasos que esté dañado. Tú lo que vas a hacer, vas a producir lo que es una compresión y poder estabilizar, que no se mueva. Mientras más muevas, puede ser que le produzcas más lesión al paciente, ¿no? Como ven en la imagen, se pasa por abajo lo que es ese cinturón y posterior a eso se va asegurando de acuerdo a la estabilidad y el diámetro de la pelvis de cada paciente. Entonces tienen varios procesos. Se llama técnica de aglutinante. ¿Cuándo haces? Cuando estés sospechando alguna inestabilidad en la cavidad pélvica, ¿no? Entonces es muy importante, como hace un momento les dije, ustedes, si por clínica no saben clínica, no han notado traumados, se han faltado ese día a su clase, no saben diagnosticar una fractura del pelvis, le hacen un rayo X, ¿no? Y van a ver, aquí hay una solución de continuidad en esta parte de la centavo o en la diáfisis. Entonces, por lo menos ahí ya vas a ver que tiene una fractura de pelvis con un examen complementario básico que son rayos X de pelvis AP, ¿no?
Entonces es muy importante también saber que cuando nosotros tenemos alguna fractura de la pelvis podemos tener alguna lesión de la uretra, de la vejiga, podemos alguna lesión de los órganos genitales que nos pueden producir lesiones, hematomas, equimosis, rupturas de esos órganos que tenemos en esa zona, ¿no? Algunos exámenes complementarios que podemos hacer a estos pacientes que están hemodinámicamente estables, le podemos colocar una sonda nasogástrica en el caso de que presenten alguna perforación, a donde va a ir a descomprimir incluso el estómago, catéteres urinarios para nosotros poder controlar en sí lo que es el balance. Más que todo, porque el paciente se está choqueando, tiene que ser un balance hídrico adecuado, ¿no? Y ver cómo lo estamos reanimando, si está teniendo o no teniendo respuesta a la reanimación. Entonces, es muy importante saber que en el trauma abdominal penetrante y cerrado tenemos algunos exámenes complementarios que son indispensables, son básicos que sepan, porque ustedes lo van a hacer cuando trabajen en clínicas privadas para trabajar como médicos emergenciólogos, médicos todólogos. Entonces tienen que saber estas cosas porque son cosas que ustedes van a pedir al paciente, a qué pacientes van a indicar. No todos los pacientes, nosotros podemos indicar estos exámenes complementarios que son básicos para nosotros poder llegar a nuestro diagnóstico que estamos sospechando. ¿Cuáles son? ¿Qué significa LPD? El LPD significa el lavado peritoneal diagnóstico. No me acuerdo si en alguno de los otros temas de ATDC hemos hablado con ustedes, no me acuerdo. Me acuerdo que hablaba, pero no sé si con ustedes. Entonces, este lavado peritoneal diagnóstico, este sería el ECOFAS. Rápido es lo de ayuda. He debido escribir completo. Pero en esa parte estoy queriendo hablarles de lo que es el ECOFAS, que posteriormente vamos a hablar todos estos parámetros. Y esta sería la tomografía o tomografía computarizada, scan, en inglés, ¿no? Pues está, ¿no? Entonces, muy importante saber de estos tres procedimientos básicos, que es el lavado peritoneal diagnóstico, el ECOFAS y la tomografía computarizada, saber sus ventajas, desventajas e indicaciones. No a todos los pacientes nosotros le podemos indicar tomografía. Sabemos que nosotros cuando hacemos tomografía demoramos en transportar, no está en su cuarto del paciente, no lleva el tomógrafo, porque no hay tomógrafos portátiles, por lo menos yo nunca he visto aquí en Bolivia, pero tal vez tiene los equipos, no sé, con los años, la verdad nunca he visto. De que existen, ¿no? Pero no sé si habrá acá en Bolivia. Entonces, demoramos en llevar al paciente transportado. Si yo voy a transportar a un paciente, el paciente tiene que estar hemodinámicamente estable, ¿no? No puedo llevar a un inestable. No sé qué tiene, si es llevar a tomar. No. Tiene que estar hemodinámicamente estable, porque si está inestable y tú le estás llevando a una cuadra, que estoy minimizando una cuadra porque llevas kilómetros de eso, ¿no? Entonces, hasta que tú le lleves a ese lugar, se va a hacer paro y se va a morir. O sea, no has hecho nada, ¿no? Ya se lleva que muera, ¿no? ¿Por qué? Tú no sabías que no puedes hacer una tomografía a un paciente inestable. Tiene que estar hemodinámicamente estable, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir hemodinámicamente estable? Que tenga sus signos vitales dentro de los parámetros normales. ¿Verdad? Tú con tus signos vitales sabes si tu paciente está hemodinámicamente estable. Tienes los signos vitales dentro de los parámetros normales, está estable. No está dentro de los parámetros normales, está inestable, ¿no? Estamos hablando más que todo de frecuencia cardíaca, presión arterial, tu pulso, todas esas cosas. Entonces, por ejemplo, el ECOFAS. El ECOFAS y el lavado peritoneal diagnóstico, el paciente puede estar hemodinámicamente inestable. Estas son cosas que se hacen rápido, es rápido. Está aquí, traes el tomógrafo portátil con tu transductor, buscas los espacios que les voy a indicar posteriormente cuáles son. Entonces, con eso tú ya puedes saber si hay líquido libre o no líquido libre. Solo lo único que necesitas saber si hay líquido libre y ya. Líquido libre, algo se rota ahí adentro, quirófano, ¿no? En la perotomía. Entonces, el lavado peritoneal diagnóstico es un procedimiento un poco más invasivo porque
No voy a colocar imágenes, no me ha dado tiempo. El lavado peritoneal diagnóstico es como cuando han visto hacer funciones de paracentesis, ¿no? Es lo mismo que hacemos esa misma función como una paracentesis, pero nosotros le infiltramos por lo menos 1 litro de solución salina y le movilizamos al paciente para que esa solución se mezcle con todos los órganos, con todos los líquidos que pueda haber dentro de la cavidad intraabdominal. Normalmente nosotros tenemos un líquido deslizante como lubricante en la cavidad intraabdominal, pero no tenemos heces, no tenemos orina, no tenemos sangre, no tenemos. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hacemos eso, posterior a hacer ese movimiento y mezclar como si estuviéramos enjuagando un bañador ahí adentro, ¿no? ¿Qué hacemos? Conectamos la manguerita que hemos metido, estaba cerrada, abrimos y dejamos caer a caída libre. Entonces, aparentemente nos tuviera que salir casi la misma cantidad que hemos introducido y nos debería salir transparente, ¿no? No nos debería salir con ese, oliendo a heces, oliendo a orina, oliendo a color rojo, ¿no? Entonces, eso nos sirve para nosotros poder diagnosticar algunas lesiones intraabdominales. Eso se hacía cuando no teníamos el ecofas. Actualmente no hacemos, yo nunca he hecho eso. Este residente nunca hemos hecho, en ningún hospital hacen eso, ¿no? Tal vez en lugares donde no tengan un ecofas y estén dudando de su diagnóstico y no quieran hacer la laparotomía al paciente, ¿no? O no tengan quirófano. Entonces, tal vez en ese caso, yo ni de estudiante he visto hacerlo, sé cómo se hace, entonces nunca he hecho. Hacemos ecofas, mucho más fácil, menos molesto, menos invasivo para el paciente, porque el lavado peritoneal diagnóstico, su desventaja es de que podemos producir cualquier lesión del mismo lugar intraabdominal. Si no hemos proyectado bien, ¿quién dice si por ahí le estamos infiltrando el líquido intraabdominal en el intestino y nos va a salir? Saber hacer eso. Acá tenemos una imagen de cómo se hace el ecofas, qué lugares se revisan en el ecofas. Generalmente en el ecofas nosotros revisamos algunas zonas del abdomen. Generalmente revisamos lo que es el pericardio, el espacio de Morsel o hepatorrenal, el espacio espleno-renal y interasas, y también lo que es el fondo del recto vesical en el hombre y el fondo del recto vaginal en la mujer, que es lo mismo que decir fondo del saco de Douglas, ¿no? Nunca me va a decir. En el fondo del saco de Douglas ¿cómo te llamas? Bernardo. El Bernardo, ¿no? El Bernardo tiene el fondo del saco de Douglas, no tiene, ¿no? Entonces, eso hay que tener mucho cuidado cuando ustedes están haciendo su historia clínica, cuando están presentando a su paciente, ¿no ven? Ya. En estas imágenes podemos ver lo que es una ventana subsifoidea que se hace en el lado lateral izquierdo de la apófisis sifoides, en la cual, como ven en esta imagen, se ve lo que es el transductor, está proyectando a una longitud oblicua, un transductor generalmente podríamos usar convexo para poder ver lo que es el espacio pericardio. Como ven en esta imagen, aquí hay una imagen en la cual estamos viendo el corazón cómo está funcionando, latiendo con sus 4 ventrículos. Aparentemente no hay líquido, pero miren acá. Esto sí se ve cuando hay presencia de sangre, quiere decir que hay un nivel de pericardio, ¿no? Si me han apuñalado o algo, me puede lesionar algún vasito o la musculatura o alguna lesión de algún miocardio y me ha producido colección de sangre. Entonces es muy importante ver ese foco, esa ventana en el ecofas. Es uno de los huequitos que vemos, ¿no? De los espacios virtuales. El otro es lo que es la ventana perihepática, se llama así ventana perihepática cuando nosotros hacemos la ecografía, en la cual apuntamos lo que es el transductor a nivel de lo que es el hipocondrio derecho para ver lo que es el espacio hepato-renal, ¿ven? Hígado, diafragma, esta es una imagen de cuerpo. Hígado, diafragma, riñón. Este espacio que ven acá es así, es una zona virtual que es espacio para deslizarse, ¿ven? No debería haber nada, eso es lo normal que debemos ver. Y ya acá, como ven,
vemos más grueso, sangre, colección de sangre. ¿Ven? No es lo mismo, entonces esas cosas nosotros buscamos en la ecografía, que no haya colecciones. ¿Por qué buscamos estos espacios? Porque son espacios virtuales de declive donde se puede coleccionar